Hola, soy el Padre Héctor y te invito a que hablemos del diezmo en este momento. Pensemos sobre este tema que muchos piensan de manera equivocada. Hay católicos que piensan que la Iglesia Católica condena el diezmo o lo prohíbe, cosa que no es cierto. De eso vamos a hablar en esta reflexión, como también de lo que hablan sobre el diezmo los grupos separados de la Iglesia Católica, muy distinto de lo que el diezmo significa en la Biblia. Vamos a entrarle en materia. Su servidor, el padre Héctor Pernilla, de la diócesis de San Cristóbal, Venezuela, director de Hospitalitos de la Fe. Vamos con el tema. ¿Prohíbe la iglesia el diezmo? En absoluto. ¿Condena la iglesia católica el diezmo? Nada, de ninguna manera. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2449, dice que habían unas leyes en el Antiguo Testamento, como la de el año jubilar, la prohibición del préstamo a interés, la retención de la prenda, la obligación del diezmo, el pago cotidiano del jornalero, el derecho de rebusca después de la vendimia y la siega. Dice que estas leyes, pero aquí hacemos hincapié en el diezmo, corresponden a la exhortación del Deuteronomio. Ciertamente nunca faltarán pobres en este país. Por esto te doy yo este mandamiento. Debes abrir tu mano a tu hermano, a aquel de los tuyos que es indigente y pobre en tu tierra. Esas palabras Jesús las hace suyas. En Juan 12:8, donde dice, porque pobres siempre tendréis con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Con esto, Jesús no hace caduca o anulada la vehemencia e importancia de los oráculos antiguos, de sus mandatos, sino que nos invita más bien a reconocer su presencia en los pobres que son sus hermanos. Mateo 25:40. O sea, si tenemos hoy pobres, entonces es necesario el diezmo, porque allí está revelada, manifiesta la espiritualidad del diezmo, la razón original del diezmo desde un principio fue la caridad para con los pobres. Esa es la misión fundamental del diezmo, ¿no? Por eso dice en varios pasajes del Nuevo Testamento, como en Romanos capítulo 10, verso 3, que quien cumple la caridad cumple la ley entera, cumple la ley entera. Entonces, ¿cuál es la espiritualidad fundamental del diezmo? La ayuda a los más necesitados. Esa es la finalidad. Y como la caridad con los más necesitados, lejos de quedar derogada o anulada con la venida de Jesucristo, más bien se convirtió en el mandamiento supremo, en el amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. Por lo tanto, el diezmo tiene continuidad en cuanto que sigue siendo necesario para aliviar la crisis y la carga de los más necesitados. Pero esa es la finalidad. El propósito del diezmo no es un impuesto para engordar las arcas, las cuentas bancarias de un señor que dice que es pastor, que dice que el dinero es para Dios, pero resulta que todo eso va a amasar la cuenta bancaria de un señor que dice que es pastor, que es la interpretación o el uso que le dan las sectas protestantes, ¿no? Es toda una manipulación bíblica que le hacen pensar a los demás que el destino del diezmo es el pastor, y es falso. El destino del diezmo es la atención de los más necesitados. De nuevo te invito a que busques en la Biblia Deuteronomio 15:11 y ahí encontrarás la razón del diezmo y de toda otra ley en el Antiguo Testamento que le pedía a las familias, a los cabezas de familia,
el aporte al templo, ¿no? Ahí te recomiendo Deuteronomio 15:11. Debes abrir tu mano al hermano, a aquel de los tuyos que es indigente y pobre en la tierra. Saca de lo tuyo para que alcance para todo. Eso es el 10% que se aparta y se da para la atención de los necesitados. ¿Y en qué lo convierte en la secta? Secta en un pago al pastor protestante, un pago. Es un pago y es obligatorio. Era obligatorio en el Antiguo Testamento, obligatorio en el Nuevo Testamento para el católico. Esto sigue estando presente como un mandato y está en los mandamientos de la iglesia. Ayudar en las necesidades de la iglesia es un deber de todo cristiano. Pero ¿cuál es la diferencia entre el modo protestante y el modo católico? Que el modo protestante lo hace a la manera antigua, como estaba ordenado para los judíos, es decir, era obligatorio dar el 10%. En el Nuevo Testamento la manera es diferente. Vea en 2 de Corintios capítulo 9 versículo 7 y verá que dice, cada uno dé según dicte su corazón, según dicte su corazón. Si usted puede dar, yo puedo dar el 10% lo doy, si puedo dar menos, puedo dar más, eso lo decido yo, ¿ve? Es ya de manera desde el corazón, desde la libertad que se debe aportar. Que el diezmo no es para el pastor, sino para los más necesitados. Eso lo podemos también encontrar en varios pasajes del Antiguo Testamento. Lo podemos encontrar en varios pasajes del Antiguo Testamento, donde dice, por ejemplo, Deuteronomio 26, del 12 al 14. Cada 3 años los que recibían el diezmo debían compartirlo con los huérfanos, los forasteros y los necesitados. Pero otra cosa importante es que en la espiritualidad del diezmo, en el precepto del diezmo, los levitas que recibían el diezmo no podían comprar y poseer tierras, ganados, edificaciones, ya que los que cobraban el diezmo lo tenían prohibido. El sacerdocio de Dios era su herencia única. Si quieres corroborarlo, búscalo en Deuteronomio 10, Deuteronomio 10, verso 9, Deuteronomio 12, verso 12 y en Josué 18, 7. Tenían prohibido los que recibían diezmos adquirir o comprar bienes con ese dinero, porque ese dinero su destino era, no era dinero, eran bien especies de siembra o crías de ganado, era para comer los que están al servicio del templo y para la atención de los más necesitados. ¿Qué significa esto? Que los hermanos protestantes hacen una abierta y flagrante manipulación y alteración del contenido del diezmo en el Antiguo Testamento. En el caso del Nuevo Testamento, para los cristianos, el diezmo es voluntario. Es voluntario lo que cada uno pueda dar. Entonces, está bien y es necesario que la Iglesia Católica en las parroquias estimule, oriente y anime a las personas a llevar su diezmo para las obras sociales, la atención a los más necesitados y el sostenimiento de la iglesia misma. Es un deber de cada uno de nosotros aportar. La otra razón por la cual es tan importante el diezmo, porque previene y protege a quien lo da de la idolatría al dinero, de la idolatría a los bienes materiales. Porque de no dar el diezmo, la persona termina poniendo toda su confianza en el dinero, en el trabajo, en su negocio. Pero al dar el diezmo, la persona termina reconociendo que el Señor de todos los bienes es Dios, que Él es el poseedor de todo y que dependemos, no es del carro, del terreno, de la finca, sino que quien nos sostiene es el Señor.
El diezmo educa la conciencia de quien lo aporta, educa la conciencia de que Dios provee. Dios es el que me concede esta gracia, esta casita, este vehículo, este terreno. Es el Señor que es generoso conmigo. Y entonces a Dios lo que es de Dios, como entonces el dueño de un vehículo, por ejemplo, el dueño de un vehículo que lo quiere poner a trabajar, busca a alguien que se lo maneje y le dice, tú te quedas con el 30% o el 40% y a mí me das el 70% o el 30% según convenga, ¿no? Y Dios, que es el Señor de todos los bienes, Él solo pide el 10%. Qué generoso es el Señor, ¿no? Qué generoso que solamente nos pida el 10%. Es una bendición quien paga el diezmo, porque si el chofer que maneja el vehículo al dueño le entrega su 30% y lo entrega jugoso, aumentado, de buena cantidad y el vehículo en excelentes condiciones, el dueño le va a decir, siervo fiel, ya que has sido fiel en lo mucho, te pondré ya que has sido fiel en lo poco, te pondré al frente de lo mucho. Y entonces tal vez con los ingresos que le dio el chofer, se comprará otro vehículo y a ese chofer le va a decir, te voy a hacer cargo de dos vehículos. Y si ese chofer es responsable y por esos dos vehículos de los cuales es administrador, aumenta las ganancias para el dueño y los vehículos los mantiene en excelente estado, el dueño le irá a decir al chofer, pues bien, siervo bueno y fiel que ha sido fiel en lo poco, te pondré al frente de lo mucho. Y entonces tal vez se compre uno o dos vehículos más y lo nombre encargado de su flota de vehículos de transporte. ¿Ve? Porque eso hace el diezmo. Nos educa a la responsabilidad, a la conciencia de que no somos dueños, sino administradores de bienes que el Señor nos ha dado. Y si cumplimos con lo que le toca a Dios, su porción, su parte, entonces Dios le irá a decir así, siervo bueno y fiel, tú que has sido fiel en lo poco, te pondré al frente de lo mucho. Total que darle el porcentaje que corresponde al Señor no es pérdida, es todo lo contrario, es invertir en la multiplicación de los dones y bienes que el Señor nos ha dado. Es también importante el diezmo porque, aunque ya lo he dicho, pero quiero poner el énfasis, el diezmo educa en que no somos dueños de nadie ni de nada. Los padres no son dueños de los hijos no son dueños de sus padres, el esposo no es el dueño de la esposa no es el dueño del esposo. El único dueño de todos y de todo es Jesucristo. Bien, eso está en Romanos capítulo 12, muy importante tenerlo presente. El Romano 14, perdón. El Señor es el dueño de todo y nosotros lo que somos es administradores. Y la conciencia de que somos administradores se desarrolla en la medida que respetamos lo que es del Señor. Respetamos lo que es del Señor y entonces por eso somos caritativos con los más necesitados, dando de las ganancias que hemos obtenido con alegría y con prontitud. Espero que esta enseñanza le haya sido útil y que, bueno, cuando el párroco o el obispo organice para las parroquias unas jornadas de diezmos, pues bueno, todos con alegría, con mucha disposición, acudan a participar. Es falso que la doctrina del diezmo sea propietaria de los protestantes. Eso es falso. Es falso decir que eso no es católico. Eso es falso. El diezmo es parte de la tradición bíblica y que solo que en el caso del Nuevo Testamento no se le puede imponer a las personas a la fuerza o a juro, sino que se debe hacer como lo dice otro texto de la palabra,
que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha. ¿Ok? No como los protestantes, que si una persona no paga el diezmo, la otra quincena tampoco lo paga, la otra quincena tampoco lo paga, se los van anotando todos. Y después le dicen, mira, debes 6 meses de diezmo, tienes que ponerte a trabajar para que los pague. Eso es totalmente antibíblico. Que el Señor les bendiga eternamente. Les invito a visitar el canal de Hospitalito de la Fe en YouTube o en nuestras redes sociales y seguirnos. Un abrazo en Jesucristo.